El planeta había sido un santuario de equilibrio por milenios. Sus habitantes, criaturas en perfecta sintonía con la naturaleza, lo llamaban su hogar sin jamás sospechar que algo más, algo incomprensible, estaba también allí. Todo comenzó cuando los sismógrafos de la Sociedad de Ciencias comenzaron a detectar lecturas extrañas, un calor creciente en el núcleo del planeta. Al principio lo atribuyeron a una inusual actividad volcánica o tal vez a simples variaciones del manto terrestre. Pero las mediciones no mentían. El calor en el centro del planeta no solo estaba aumentando, sino que lo hacía a una velocidad que desafiaba toda lógica conocida. Lo que debía haber tardado siglos estaba ocurriendo en cuestión de días. Las naciones más avanzadas comenzaron a enviar equipos científicos para investigar, pero a medida que se acercaban a las profundidades, sus señales se desvanecían. Primero, el silencio, luego gritos de horror interrumpidos por estática, como si hubieran encontrado algo más que una roca o magma bajo la superficie. Mientras tanto, en la superficie, los cambios comenzaron a manifestarse de formas inexplicables. Los animales se volvieron erráticos. Algunos desaparecieron para no regresar jamás. Las plantas florecían de forma antinatural, retorcidas como si respondieran a una voluntad ajena. Los océanos comenzaron a hervir a puntos específicos, sin razón aparente, y en las noches ya no traían oscuridad, sino un extraño resplandor rojizo que provenía del suelo mismo. Fue entonces los sueños comenzaron. A lo largo del planeta, personas comunes, sin ninguna conexión entre ellas, reportaban la misma visión: un inmenso ser que yacía dormido en el centro del mundo, más allá del tiempo y el espacio, más allá de la comprensión humana. Era antiguo, mucho antes que las primeras estrellas iluminaran el cosmos. Su nombre no podía ser pronunciado, pero resonaba en las mentes de los que soñaban con él, una nota discordante que hacía vibrar sus cuerpos con dolor. Las pesadillas se intensificaron cuando los cielos comenzaron a llenarse de luces que no eran de este mundo. Eran los heraldos de lo que yacía bajo la corteza, los mensajeros de una entidad que había comenzado a despertar, mensajeros de una nueva era que estaba a punto de empezar, una era de horror cósmico. No era el calor lo que destruía el planeta, era lo que había dormido durante eones en su corazón, un ser cósmico que estaba hambriento de vida, de devorar todo lo que había sido y lo que sería. La comunidad científica y los líderes de las naciones más poderosas sabían que algo estaba ocurriendo, algo más allá de su explicación habitual. Aunque los informes eran confusos y contradictorios, el calor creciente y la desesperación de los primeros equipos dejaban en claro que no había tiempo para dudas. Se convocó a las mentes más brillantes y a los exploradores más valientes para formar la que sería conocida como la exploración Erebos, una misión sin precedentes que intentaría adentrarse en lo más profundo posible en la Tierra y descubrir qué estaba causando esta aceleración de actividad en el núcleo. Los preparativos fueron extensos y meticulosos. Se desarrollaron nuevas tecnologías y materiales resistentes al calor extremo y a las presiones abrumadoras. La nave de perforación, llamada el Cauterio, era una maravilla de la ingeniería, equipada con sensores avanzados, un casco capaz de soportar temperaturas inimaginables y un equipo de élite compuesto por geólogos, físicos, biólogos y especialistas en fenómenos paranormales. Había una sensación de urgencia entre todos, una comprensión tácita de que el destino de la humanidad pendía de un hilo. La expedición partió desde una base subterránea en Islandia, donde la corteza terrestre era más delgada y permitía el acceso más rápido a las profundidades. A medida que el Cauterio descendía, los primeros kilómetros fueron tranquilos, aunque la tensión entre la tripulación era palpable. A lo largo de las paredes del túnel perforado comenzaron a notar formaciones rocosas que no correspondían con ningún registro geológico. Rocas antiguas que parecían estar inscritas con símbolos y patrones que perturbaban a quienes los miraban demasiado tiempo.
Tras varios días de avance, el calor se volvió casi insoportable, incluso para los equipos especialmente diseñados. La comunicación con la superficie se volvió intermitente, pero no fue esto lo que más inquietó a la tripulación. Algo extraño flotaba en el aire, una presencia que no podía ser explicada por sensores o mediciones científicas, pero que todos sentían. Las paredes de la cavidad vibraron con un sonido profundo, como un latido. Era el ritmo de algo enorme, algo que parecía estar vivo. Finalmente, a una profundidad que ningún ser humano había alcanzado antes, la expedición llegó a lo que llamaron la Cámara de la Frontera. Era una caverna masiva, cuya atmósfera brillaba con un tono rojizo, como si la sangre misma de la tierra corriera por sus paredes. En el centro de la cámara, un abismo se abría, un agujero oscuro que descendía aún más hacia el núcleo mismo. Los sensores dejaron de funcionar correctamente, pero todos sabían lo que sentían. Una fuerza abrumadora emanaba de ese lugar. El jefe de la expedición, el Dr. Samuel Ibarra, decidió descender aún más, convencido de que la respuesta estaba en ese abismo insondable. Sin embargo, mientras se preparaban, algo salió del fondo. No fue una criatura ni un ente tangible, sino una onda, una pulsación que atravesó sus cuerpos, sus mentes. Cada uno de los miembros de la exploración vio lo mismo, un ser inmenso que no pertenecía a esta realidad, una entidad de dimensiones inconmensurables, con ojos que brillaban como estrellas moribundas y tentáculos que se extendían hacia todos los rincones del universo. No era una simple criatura, era el corazón mismo del planeta, una conciencia primordial que había estado dormida durante eones, esperando ser despertada. Su presencia era abrumadora, un horror cósmico que trastornaba las mentes. La tripulación comenzó a gritar, algunos rasguñándose la piel en un intento desesperado por escapar de la visión. Samuel, tambaleándose, intentó enviar una última transmisión a la superficie. Sin embargo, murió calcinado antes de poder hacerlo. Y con eso, el silencio cayó sobre el cauterio. La expedición se había perdido, consumida por la oscuridad y el calor de algo que ninguna mente humana podría comprender. En la superficie, las ciudades comenzaron a colapsar. Los volcanes estallaban en erupciones masivas. Los océanos se evaporaban y el cielo adquiría un tono rojizo, como si la misma tierra estuviera sangrando. Era solo el comienzo de un cataclismo, un evento mucho más grande que cualquier cosa que los humanos pudieran imaginar. No era un desastre natural, sino una liberación, la liberación de un ser antiguo que ya no podía ser contenido. La liberación de la entidad marcó el inicio del fin. La Tierra, que alguna vez había sido un santuario de vida y equilibrio, comenzó su proceso de destrucción con una rapidez aterradora. Lo que antes era un susurro bajo la superficie, ahora se manifestó con gritos de agonía que sacudían el planeta entero. Los volcanes, que habían dormido durante siglos, despertaron con una furia incandescente, vomitando ríos de lava que devoraban ciudades enteras. Las placas tectónicas, alguna vez estables, comenzaron a desplazarse de manera errática, fracturando continentes y creando abismos tan profundos que parecían no tener fin. Los océanos, antes vastos y llenos de vida, comenzaron a hervir bajo la creciente presión del núcleo inestable. El agua se evaporaba en cuestión de días, dejando atrás lechos secos y quebradizos, donde los esqueletos de criaturas marinas se mezclaban con las rocas calcinadas. Las costas, donde civilizaciones habían prosperado, desaparecieron bajo el fuego y la radiación. Las mareas se alzaron una última vez, gigantescas paredes de agua que se estrellaban contra los continentes, antes de desaparecer para siempre en el aire cargado de cenizas. Los cielos ya no eran azules, sino un permanente resplandor carmesí que hacía parecer que el planeta entero estuviera sumido en el crepúsculo eterno. Las nubes, negras y densas, no traían lluvia sino cenizas,
y la atmósfera se volvía irrespirable. Los habitantes del planeta, aquellos que aún quedaban, comenzaron a sufrir los efectos de una radiación inexplicable, una energía que no solo descomponía el cuerpo, sino que también perturbaba las mentes. La locura se extendió como una plaga, y aquellos que no fueron consumidos por los desastres naturales fueron destrozados por sus propias desesperaciones. Los días se convirtieron en una pesadilla interminable. La tierra, sacudida por tormentas eléctricas que no obedecían a ninguna ley natural, se retorcía bajo la influencia de la entidad. Los animales que habían sobrevivido al colapso inicial mutaron grotescamente, convirtiéndose en formas abominables que deambulaban por los paisajes desolados, cazando lo poco que quedaba de vida. El planeta mismo, como si respondiera a la voluntad de aquel ser cósmico escondido en el núcleo de la Tierra, parecía desear consumir todo lo que una vez habitó en él. Cada segundo que pasaba, la entidad se fortalecía. Lo que había empezado como un ser etéreo y latente en el núcleo de la Tierra, ahora tenía un cuerpo. Una forma construida a partir de la misma podredumbre que consumía el planeta. Su silueta, gigantesca y deformada, emergió de las grietas que alguna vez fueron las entrañas de la Tierra. Era una masa retorcida de carne corrupta y rocas fundidas, el último vestigio de la humanidad. Aquellos que habían sobrevivido en búnkeres y refugios bajo la tierra pronto se dieron cuenta que no había escape. No existía tecnología ni poder humano capaz de detener lo que estaba sucediendo. Los refugios fueron aplastados por los movimientos violentos de la corteza terrestre o inundados por los mares radiactivos que emergían del núcleo. Los sobrevivientes que intentaron huir hacia el espacio en desesperados lanzamientos improvisados quedaron atrapados en la atmósfera, donde sus naves se desintegraron con el contacto con los vientos tóxicos que ahora dominaban el planeta. Al final solo quedaba la entidad, observando su obra. El día que la entidad habló, el mundo entero se detuvo. No hubo aviso, no hubo señal. A través de cada dispositivo de comunicación, cada pantalla, radio y hasta en los sueños de millones de personas, una voz se escuchó. No en ningún idioma humano, sino en una frecuencia que resonaba en el interior de cada ser vivo. Este mundo ya no es tuyo. Dijo la entidad. Me despierto para reclamar lo que me pertenece, lo que era mío antes de que las primeras criaturas caminaran sobre la tierra. Tendrán un ciclo lunar para abandonar este lugar. Después vendrá la purga. La humanidad, o lo que quedaba de ella, quedó paralizada por completo. No era una amenaza que pudieran combatir con armas o ciencia, ni siquiera con su vasto conocimiento acumulado. El terror se extendió como una plaga. La idea de abandonar la Tierra, el único hogar que la especie había conocido, parecía una fantasía. Sin embargo, no había más opción. La purga anunciada por la entidad no era metafórica. Ya podían sentir en las grietas que comenzaba a fracturarse la superficie, en los océanos que retrocedían dejando atrás kilómetros de tierra muerta, en el cielo teñido de rojo oscuro, como un preludio de la destrucción venidera. Los gobiernos del mundo, en un desesperado esfuerzo por mantener el control, formaron una alianza global para coordinar lo que sería la mayor evacuación en la historia de la humanidad. Todas las agencias espaciales trabajaron sin descanso, reutilizaron viejas naves, construyendo prototipos con una velocidad imposible. Los más optimistas esperaban colonizar Marte o alguna de las lunas de Júpiter, pero la verdad era que el tiempo era demasiado corto y las opciones demasiado limitadas. Un pequeño porcentaje de la población tendría la posibilidad de escapar, pero para la gran mayoría, la esperanza ya no era una opción. Pronto, los gobiernos colapsaron bajo la presión.
Las masas, desesperadas por un boleto hacia las estrellas, se volcaron en protestas y disturbios. En pocas semanas, los ejércitos que alguna vez defendieron las ciudades se convirtieron en fuerzas brutales, dispuestas a eliminar a cualquiera que pusiera en peligro los planes de evacuación. Los ricos y poderosos, quienes compraron sus lugares en las naves de escape, se encerraron en fortalezas tecnológicas, mientras que el resto de los humanos, el resto del mundo, se consumía en el caos. En las calles, el orden desapareció. Las tiendas fueron saqueadas, los barrios residenciales se convirtieron en campos de batalla, y la ley del más fuerte prevaleció. Los humanos comenzaron a retroceder en sus instintos más primitivos, luchando por alimentos, agua y seguridad. Las ciudades, alguna vez bastiones de civilización, se convirtieron en zonas de guerra, donde la supervivencia era una experiencia de pesadilla. Las noches estaban llenas de gritos y disparos, y las sombras parecían moverse de formas antinaturales, como si la entidad, o algo aún peor, ya estuviera presente, observándolos constantemente. Mientras la sociedad se desmoronaba, las señales de la inminente purga se hacían más claras. Gigantescas fisuras se abrían en la tierra, tragándose pueblos enteros. Columnas de fuego salían disparadas desde las profundidades, incendiando todo a su paso. Las aguas de los mares se tornaban negras y apestaban a muerte, y extrañas criaturas comenzaron a emerger de los océanos y grietas, formas indescriptibles, retorcidas, ajenas a cualquier ecosistema conocido. Aquellos que sobrevivieron a las primeras semanas no lo hicieron con la esperanza de escapar, sino por pura obstinación, una necesidad visceral de resistir lo inevitable. Grupos de supervivientes se escondieron en montañas, túneles subterráneos, cualquier lugar que les ofreciera un mínimo refugio. En sus refugios, algunos encontraron una nueva fe, adorando a la entidad como un dios oscuro que venía a reclamar lo suyo. Otros, cada vez más desesperados, recurrían al canibalismo o a la violencia sin sentido, sabiendo que el fin estaba cerca y nada de lo que hicieran tendría sentido. El ciclo lunar dictado por la entidad estaba por terminar, y las naves de escape, con solo una fracción de la humanidad a bordo, estaban abandonando el planeta. Sin embargo, incluso en el espacio, no había garantía de supervivencia. Las comunicaciones con algunas de las primeras colonias espaciales se perdieron, y la desesperación se extendió entre aquellos que esperaban escapar a otros mundos. Las estrellas parecían más lejanas y hostiles de lo que habían imaginado. En la Tierra, la última noche antes de la purga fue silenciosa. Los cielos se oscurecieron completamente, cubiertos por nubes rojizas y retorcidas. Los pocos supervivientes que quedaban sabían que no había escape. Sentían el latido de la entidad en el aire, una vibración que sacudía sus huesos y trastornaba sus mentes. Algunos se arrodillaron, otros se abrazaron en la oscuridad, esperando el final. Y entonces, cuando el último rayo de luz lunar desapareció, el planeta dejó de ser lo que era. Las grietas se abrieron por completo y una oscuridad líquida, viscosa, comenzó a surgir de las profundidades. No eran magma ni roca fundida, sino una especie de energía oscura, tangible, que devoraba todo a su paso. Las montañas se derrumbaron, los océanos se evaporaron en segundos, y los gritos de los pocos que quedaron fueron silenciados por una presencia abrumadora, una fuerza que no solo destruía el cuerpo, sino que desintegraba la misma esencia de la vida. La entidad había cumplido su promesa. La purga había llegado y con ella el silencio eterno. La humanidad había perdido su hogar, su civilización y todo lo que alguna vez fue. Solo quedaba la oscuridad y un vacío insondable, donde ni siquiera las estrellas ofrecían consuelo. Las naves que transportaban a los más ricos y poderosos habían dejado atrás la tierra en su estado terminal, ahora un infierno abrasador. La superficie ardía en un fuego que no era natural. Las montañas se desmoronaban como polvo.
y lo que quedaba de la humanidad se fundía en las llamas, sin siquiera el alivio de una muerte rápida. El aire era irrespirable y la atmósfera una mezcla tóxica de humo y cenizas. Los que lograron escapar en naves de lujo se consideraban afortunados, pero esa sensación pronto se desvaneció. A bordo de sus cápsulas orbitando la Tierra o en las colonias de Marte, la vida se transformó rápidamente en una pesadilla de una clase distinta. El aislamiento en el espacio no era el refugio que habían imaginado. Marte, en su frío desolador, no ofrecía consuelo. Los días se convirtieron en una agonía interminable, donde cada respiración se sentía como un préstamo, y cada recurso era racionado hasta lo indecible. Pero lo peor no eran las privaciones, era la sensación de que la entidad, ese ser que había reclamado la Tierra, no estaba limitado a su viejo hogar. A través de los sueños, a través de las pantallas y a través incluso de la simple vista, los supervivientes comenzaron a verlo. El mismo ser que había devorado el corazón del planeta, ahora proyectaba su presencia en las colonias fuera de la Tierra. Su sombra oscura, indescriptible y desquiciante, se filtraba en las mentes de los que estaban en Marte y en estaciones orbitantes. Algunos, en un intento desesperado por escapar, se arrojaron al vacío del espacio, prefiriendo el frío eterno a las visiones que los consumían. Otros simplemente dejaron de hablar, perdidos en una locura compartida. Ahora nadie estaba a salvo, no en Marte, no en el espacio, y no definitivamente en la Tierra, donde la entidad caminaba ahora sobre un mundo que ardía como el mismísimo infierno. Aquellos que aún estaban en el planeta ya no eran reconocidos como humanos. Sus cuerpos se fusionaron con la tierra quemada, retorciéndose en formas aberrantes, sus almas devoradas por el ser que se alimentaba del miedo, del dolor, de la desesperación sin fin que causaba. Eran seres de carne derretida y huesos carbonizados, pero en sus ojos, si alguien hubiera podido mirarlos, no había más que vacío. Eran los restos de lo que alguna vez fue un humano. En las naves, los más ricos veían el destino de los pobres desde las ventanas de sus cápsulas, observando cómo las llamas consumían su planeta. Pero incluso en la distancia, no podían escapar. Las sombras de la entidad comenzaron a manifestarse incluso dentro de sus cápsulas, detrás de cada puerta cerrada, en cada rincón oscuro. Susurraban un lenguaje que no podían entender. Ellos también estaban condenados. Y entendían que lo más perturbador no era la muerte, sino la supervivencia en un estado de horror sin fin, un destino del cual ni siquiera las estrellas pueden ofrecer escape. Pasaron décadas después de la purga. La Tierra, una vez hogar de miles de millones de especies, ahora era un páramo ardido, cubierto de una atmósfera cargada de radiación. El planeta, aunque enfriado un poco, seguía siendo un infierno en términos de hábitat. Los paisajes estaban marcados por enormes cráteres, fisuras abiertas en el suelo y montañas de cenizas. Sin embargo, en este mundo desolado, unos pocos seres humanos habían logrado aferrarse a la vida. No eran los mismos humanos de antaño. Las mutaciones causadas por la radiación y la dura selección natural habían transformado a estos supervivientes en algo diferente, algo más salvaje y adaptable. Los científicos alguna vez predijeron que alguna vez la humanidad enfrentaría una catástrofe de tal magnitud. Los únicos que sobrevivirían serían aquellos capaces de soportar condiciones extremas. Esas predicciones se habían hecho realidad, pero de manera que nadie pudo haber anticipado. Los supervivientes en la Tierra eran seres endurecidos por el caos. Sus cuerpos estaban marcados por mutaciones genéticas aterradoras. Les permitía soportar la radiación, el calor residual y las toxinas que permeaban el aire. Sus ojos se habían adaptado a la penumbra constante y su piel
gruesa y resistente, se había vuelto casi insensible al dolor físico. Pero la mayor mutación no era física. El aislamiento, el hambre y el horror constante habían deteriorado su mente. La humanidad se había desvanecido. Ya no habían ciudades, no había lenguaje complejo ni leyes. En lugar de eso, se formaron tribus que luchaban constantemente por recursos escasos. La violencia era la única moneda de cambio, y el más fuerte imponía su voluntad sobre los demás. Se alimentaban de lo poco que quedaba. Cazaban a las criaturas deformes que surgieron de los antiguos ecosistemas corrompidos, y en ocasiones se devoraban entre ellos. Lo que quedaba de la humanidad en ellos era apenas una sombra. El concepto de historia o legado había desaparecido. Ya no recordaban la grandeza del mundo que alguna vez fue, ni entendían lo que les había llevado a ese punto. Para ellos, el tiempo antes de la purga era un mito vago, una leyenda sobre dioses en los cielos que los habían castigado por razones que ya no importaban. Solo sabían que eran los únicos habitantes en un mundo roto y que cada día era una lucha por sobrevivir. Mientras tanto, en el espacio, aquellos que habían escapado al destino terrestre habían logrado asentarse en Marte y en estaciones espaciales en órbita. Estos asentamientos, construidos con la más avanzada tecnología, habían sido el refugio de los ricos y poderosos. Los años que siguieron a la huida habían sido difíciles, pero la humanidad sobreviviente en el espacio había logrado estabilizarse. Sin embargo, la vida en Marte aún era horrible. No era un paraíso, pero no era para nada comparable al horror que se erguía en la Tierra. El aislamiento prolongado había generado tensiones irreparables entre las colonias. Las luchas por el poder, los recursos limitados y el acceso a tecnologías de vida prolongada llevaron a violentos conflictos internos. Lo que alguna vez fue una sociedad elitista y ordenada, ahora se encontraba fragmentada. Las estaciones espaciales orbitaban sobre un planeta que nadie se atrevía a mirar durante mucho tiempo, sabiendo que lo que alguna vez fue su hogar ya no los acogía. Algunos incluso creían que los mutantes en la Tierra, esas criaturas deformes que habían logrado sobrevivir a la purga, eran la verdadera humanidad, los herederos de la Tierra. En Marte, los pocos que recordaban la historia miraban hacia la Tierra con temor. Sabían que el planeta, aunque casi inhabitable, seguía siendo su cuna, un lugar que todavía tenía secretos y quizás respuestas para su supervivencia. Algunos, llevados por la culpa o por la curiosidad, comenzaron a hablar en voz baja sobre un posible regreso a la Tierra. ¿Podría la Tierra ser, de alguna manera, restaurada? Había algo que comprender de esos humanos mutados que habían resistido a las fuerzas cósmicas. Todos estos eran preguntas que las personas en el espacio se hacían, pero la mayoría sabía que eso no era más que un delirio. Marte y las estaciones espaciales ahora eran su única opción. El retorno a la Tierra solo significaría enfrentarse a un infierno aún más brutal que el que habían dejado atrás. Nadie estaba dispuesto a arriesgar su vida para descender a un planeta donde el suelo seguía ardiendo, donde los cielos se mantenían oscuros y donde los supervivientes se habían vuelto más bestias que humanos. Y sin embargo, había algo inquietante en la atmósfera. Los ricos en el espacio sentían que no habían escapado del todo. Había una conexión, un lazo oscuro que los seguía, aunque estuvieran a años luz de distancia. La entidad que había purgado la Tierra no había desaparecido del todo. Se sentía como una sombra invisible que se extendía por el cosmos. En ocasiones, los colonos experimentaban sueños extraños, visiones de figuras informes que caminaban entre las estrellas, buscando. Era como si el ser que había despertado del centro de la Tierra aún vigilara a aquellos antiguos habitantes de su hogar. A pesar de todo el lujo y la tecnología que mantenía a los humanos en Marte vivos, la verdad era clara. Su tiempo se estaba acabando. La entidad les había dado un respiro, pero su destino final
al igual que el de los salvajes que aún caminaban la tierra, ya estaba sellado. No habría escapatoria esta vez. El ciclo cósmico continuaría, y la humanidad, en cualquiera de sus formas, no era más que otro eslabón en la cadena infinita de creación y destrucción. La entidad, durante años, había permanecido latente, absorbiendo la energía primordial de un planeta ahora en ruinas. La pudredumbre y las cenizas que cubrían cada rincón de la tierra, que antes parecía inerte, empezaron a moverse. No era de una manera violenta, sino con una lentitud inquietante, como si algo oscuro y antiguo despertara bajo la superficie. Las tierras baldías, los cráteres irradiados y los mares secos eran más que desolación. Todo formaba parte de un proceso más siniestro y calculado. Aquella entidad, esa conciencia cósmica que había reclamado el núcleo de la Tierra, estaba construyendo algo. Al principio nadie lo notó. Los mutantes que aún vagaban por la Tierra, en su estado casi animal, sintieron el cambio, pero no pudieron comprenderlo. La propia Tierra gemía, y el aire vibraba con un zumbido grave, una nota disonante que resonaba en las mentes de los pocos que quedaban vivos, desquiciando sus ya frágiles existencias. Poco a poco, y cada vez más rápido, las cenizas y el lodo se conglomeraban en una masa informe que emergía de los abismos. Era una sustancia pegajosa, de un negro profundo, intercalado con tonos de verde pudrido, y emitía un hedor insoportable, una mezcla de azufre, carne en descomposición y algo mucho peor, algo que no podría describirse con palabras humanas. La masa creció a lo largo de días, luego semanas y finalmente meses, alimentándose de los restos del planeta, de los cuerpos corruptos de los que alguna vez habitaron la Tierra y de las mismas fuerzas geológicas que mantenían el planeta cohesionado. La entidad cósmica no era solo consciente de su creciente poder, estaba moldeando un cuerpo, una forma física con la cual manifestarse completamente en la realidad que los humanos conocían. Al principio era solo una amalgama informe, una fusión repugnante de tierra, carne y energía cósmica. Tentáculos viscosos y bultos informes surgían y se desintegraban, como si el ser estuviera experimentando con su propia forma, probando las limitaciones de su nueva existencia material. Pero con el tiempo, esa masa comenzó a tomar una forma más definida, más aterradora. Era como si la entidad, en su proceso de manifestación, hubiera observado a las criaturas que alguna vez habitaron el planeta y hubiera decidido crear algo más oscuro, más perverso, una burla de lo que alguna vez fue la vida en la Tierra. Al final, lo que surgió de la masa negra fue una figura colosal, humanoide en su estructura, pero tan lejos del humano que su mera presencia inspiraba una locura abrumadora. Tenía una altura indescriptible, superando las montañas más altas que aún quedaban en pie. Su piel, si se le podía llamar así, era una amalgama de carne quemada, cenizas y flujos tóxicos que goteaban constantemente, corrompiendo todo lo que tocaban. Su rostro, si es que tenía uno, era una máscara de horror, múltiples ojos de formas irregulares, algunos demasiado grandes y otros que eran apenas visibles, pero que observaban, que parpadeaban sin ritmo ni propósito, como si no entendieran el concepto de la vista. En el centro de su cabeza, una grieta abierta, similar a una boca, apuntaba hacia el cielo, pero de la cual no podía sino sentirse una vibración. No emitía sonido alguno, sino como un eco distorsionado de gritos antiguos. Y cada vez que se movía, una niebla venenosa y abrasiva lo seguía, una nube de muerte que envolvía todo a su alrededor, desintegrando lo poco que quedaba de vida y transformando el paisaje en una extensión aún más putrefacta. Los mutantes que habían logrado sobrevivir hasta ese momento, esos pocos desafortunados a quienes la naturaleza había torcido y endurecido, ahora enfrentaban un nuevo terror. Ante la presencia de la entidad, muchos cayeron de rodillas,
no por reverencia, sino por una abrumadora sensación de desesperación absoluta. Sus mentes, ya dañadas, no podían comprender lo que veían y se desmoronaron, enloquecidos, mutilándose o lanzándose a la entidad como si buscaran un final en sus garras. Otros huyeron, pero no había escape. La entidad, en su estado físico, era la encarnación del final inevitable. No había lugar en el planeta que no pudiera tocar. Todo lo que quedaba estaba a su merced. Él era el planeta mismo, pero el terror no se limitaba a la Tierra. En Marte y las estaciones espaciales, los supervivientes comenzaron a sentir los efectos. Las mismas pesadillas que atormentaban a los últimos habitantes del planeta ahora acechaban los sueños de aquellos que vivían en el exilio. Vieron en sus mentes la colosal figura levantándose de la ceniza, caminando por la tierra como un dios oscuro recién nacido. El horror se extendía por las colonias marcianas y en las estaciones orbitales. Las discusiones sobre la posibilidad de regresar a la Tierra quedaron en el olvido. La idea de que el planeta podía ser restaurado ahora era absurda. El ser que había nacido de las cenizas de la Tierra estaba tomando más fuerzas cada día que pasaba. Y pronto, cuando hubiera reunido suficiente poder, su mirada se dirigiría al espacio, hacia aquellos que habían escapado de su purga original, y los purgaría. Los años que siguieron fueron una espiral descendente a un horror indescriptible. La entidad, ahora un dios cósmico encarnado, había trascendido el confinamiento de la Tierra. Lo que alguna vez fue una figura temida solo en un planeta agonizante, amenazaba con expandirse en el vasto y oscuro cosmos. El espacio, alguna vez considerado el último refugio para la especie, se convirtió en una prisión de miedo. Nadie podía escapar de sus garras mentales. La tecnología que alguna vez protegió a los humanos de los peligros del espacio, ahora eran inútiles contra un enemigo que no tenía una forma física, o que aunque la tenía, no era su única manifestación en la realidad que percibían los humanos exiliados en el espacio. No fue un ataque físico lo que terminó por destruir la moral humana. Fue la constante sensación de ser observado, la incapacidad de encontrar paz incluso en los rincones más alejados. Era un acecho silencioso y constante, una presencia que erosionaba lentamente la cordura. Los suicidios aumentaron de manera alarmante. A aquellos que no podían soportar más la presión, la entidad les susurraba al oído, insistiéndoles a acabar con su sufrimiento. Se decía que, en la vastedad del espacio, ya no había más cuerpos que encontrar, solo restos de almas perdidas. Con el tiempo, incluso los supervivientes más fuertes comenzaron a desvanecerse, no por falta de aire o comida, sino porque sus mentes ya no podían soportar el peso de la presencia constante de la entidad acechándoles. Algunos intentaron aventurarse fuera de la Vía Láctea, hacia el vacío entre las galaxias, pero el miedo los seguía, sin importar a dónde fueran. Las voces seguían susurrando. Los sueños seguían siendo invadidos por visiones de horrores más allá de la comprensión. Aquella entidad que había dormido durante eones en el centro de la Tierra, ahora se había convertido en el depredador natural de la humanidad. Cuando la humanidad alcanzó el límite de su desesperación, decidieron hacer lo impensable. En los últimos asentamientos espaciales y en Marte, los líderes de las pocas colonias que quedaban llegaron a una decisión unánime. La Tierra debía ser destruida. El planeta que alguna vez fue su hogar, ahora no era más que el epicentro de un horror cósmico que los acosaba en cada rincón de la galaxia. La entidad, ese ser indescriptible que había emergido de las profundidades de su antiguo hogar,
parecía tener una conexión intrínseca con su origen. Y así, en el último intento por detener lo que parecía inevitable, se decidió usar el arma definitiva. La humanidad, aún dispersa y fragmentada, reunió todos los arsenales nucleares que pudieron recuperar de los antiguos archivos terrestres. Decenas de naves militares, cargadas con bombas nucleares de potencia inimaginable, se dirigieron hacia la Tierra, con la esperanza de que una explosión de tal magnitud pudiera destruir al ser que los había aterrorizado por tanto tiempo, aquel ser que los había exiliado de su hogar, que los había expropiado de toda la humanidad que les quedaba y que estaba a punto de extinguir a la especie humana. Era un acto de desesperación total, un intento por borrar del cosmos lo que pensaban que era el origen del mal que les perseguía. Cuando las naves llegaron a la órbita terrestre, la Tierra ya no era más que una sombra de lo que había sido. Las cenizas y la pudredumbre cubrían todo, y la superficie continuaba desmoronándose lentamente, como si fuera un organismo moribundo. Aquella entidad, aunque era gigantesca y colosal, apenas era visible desde el espacio. A pesar de esto, podía sentirse en cada rincón de la galaxia. Su presencia era palpable. Las armas nucleares, listas para ser desplegadas, representaban la última esperanza de una humanidad al borde de la extinción. En un solo momento se desató el infierno. Las bombas cayeron en oleadas, impactando la superficie terrestre con una fuerza nunca antes vista. Explosiones gigantescas iluminaron el espacio, y las ondas expansivas sacudieron incluso las estaciones más lejanas. Los satélites registraron la detonación, una tras otra, mostrando enormes hongos de fuego y destrucción que envolvían al planeta entero. Los mares evaporados se convirtieron en lagos de radiación pura, y los restos de la corteza terrestre se desgarraron en gigantescos cráteres que se extendieron hasta el núcleo. Desde Marte, los supervivientes observaron con miedo y esperanza. Esperaban ver la destrucción completa de la Tierra, de la entidad y con ello, el fin de su pesadilla. Pero lo que siguió no fue lo que esperaban. La destrucción masiva por medio de estas armas de destrucción nuclear no acabó con la entidad. En lugar de eso, las explosiones nucleares despertaron algo mucho peor. En las profundidades de la Tierra, este ser cósmico que se había apoderado de nuestro hogar, que hasta ahora había estado recolectando su fuerza, se alimentó de la energía liberada por estas bombas. Las bombas, en lugar de destruir su conexión con el planeta, lo fortalecieron. Era como si el calor y la radiación que fluía desde el corazón del planeta fueran un combustible para su existencia. La entidad absorbió cada fragmento de energía, cada impulso de destrucción, y con ello su presencia se amplificó. Se regocijaba en la destrucción total del planeta. Se regocijaba en la desesperación de la humanidad. Disfrutaba de atormentarles. Disfrutaba de sentir el poder que sometía a la humanidad. Las sombras que alguna vez se extendieron solo por la Tierra, ahora alcanzaban el espacio exterior. Una nube oscura y viscosa emergió del planeta, envolviendo la atmósfera en un manto de pura corrupción. El cuerpo físico de la entidad, que había sido construido a partir de las cenizas y la carne corrupta, se volvió aún más sólido. Se alzaba sobre la superficie destruida del planeta como un titán de dimensiones cósmicas. Su forma ahora era definida, un ser hecho de oscuridad, fuego nuclear, cenizas y radiación pura. Era algo que desconcertaba a los científicos en todas las partes del sistema solar. No era nada que pudieran explicar con la razón pura. Ninguna tergiversación del método científico podría lograr descifrar lo que era realmente este horror cósmico que había nacido en las profundidades del planeta Tierra. Los humanos en las naves no tuvieron tiempo a reaccionar. Las ondas de energía psíquica que emanaban del ser destruyeron sus mentes por completo. Uno por uno, los pilotos de las naves que habían tirado aquellas bombas nucleares con la esperanza de terminar con este horror
comenzaron a gritar de terror, arrancándose los ojos y volcando sus naves en desesperados intentos de escapar de lo que su mente no podía soportar. La entidad no solo había absorbido el poder de las bombas, sino que había encontrado la manera de proyectar su conciencia hacia los rincones más lejanos de la galaxia. Más temprano que tarde, las colonias en Marte y todas las colonias que orbitaban alrededor de todo el sistema solar se dieron cuenta que algo no había salido bien. La entidad que ahora reinaba en la Tierra, ahora imbuida con el poder inimaginable de las explosiones nucleares, no solo había sobrevivido, había evolucionado. Lo que antes era un terror latente en las profundidades de la Tierra se había convertido en un ser de energía pura, alimentado por la destrucción misma. El intento desesperado de la humanidad por detenerlo había tenido el efecto contrario. Había acelerado su ascenso a una forma más poderosa, más tangible y sobre todo, más mortal. La Tierra, en su estado ruinoso, se transformó en el centro de un vórtice de energía corrupta que se extendía hacia el espacio. La entidad, utilizando la energía liberada por los ataques nucleares, proyectó su conciencia a través de la galaxia. Sus tentáculos de sombra atravesaban los confines del cosmos, envolviendo las estrellas más cercanas, como si estuviera reclamando todo lo que alguna vez le fue prometido. Los pilotos de las naves militares que alguna vez tuvieron la esperanza de ser los salvadores de la humanidad no fueron más que los primeros en caer bajo el poder psíquico de la entidad. En un acto de desesperación final, las colonias intentaron sellarse, cerrando todas las comunicaciones con el espacio exterior, pero era inútil. La entidad no necesitaba una conexión física. El mero hecho de que las mentes humanas estuvieran conectadas al cosmos la hacía capaz de infiltrarse en sus pensamientos. Los colonos que se aislaban en sus habitaciones, encerrados por completo, creyendo que así iban a neutralizar la influencia de esta entidad cósmica. Susurraban cosas que solo ellos podían ver. Ingenieros dejaban de reparar los sistemas vitales, convencidos de que ya no valía la pena mantener la vida en marcha, y los líderes se volvieron en contra de sus propios subordinados, creyendo que eran parte de una conspiración cósmica. El caos en Marte y en las estaciones espaciales se propagó rápidamente. Las colonias que habían sobrevivido a años de dificultades tecnológicas, faltas de recursos y luchas internas comenzaron a colapsar bajo el peso de la influencia de la entidad. Los colonos se volvieron unos contra otros. Las estaciones orbitales, una vez orgullosas joyas de ingeniería humana, se convirtieron en prisiones flotantes, donde los habitantes intentaban escapar de una amenaza que no podían ver, tan solo enclaustrándose hasta que la locura los consumía por completo. El miedo ya no era solo mental. En algunos sectores de Marte, la entidad comenzó a manifestarse físicamente. Las sombras que habían sido meras proyecciones psíquicas, ahora tomaban forma. Criaturas amorfas, hechas de oscuridad pura y energía radiactiva, emergían de los rincones más oscuros de los asentamientos en Marte. Se arrastraban por los túneles de las colonias, absorbiendo la luz y el calor a su paso, dejando solo frío y vacío. Aquellos que las veían eran consumidos por la locura instantáneamente, y los que intentaban luchar, mientras su cordura se desintegraba, eran destrozados sin ningún esfuerzo. El colapso final llegó de manera inevitable. Las estaciones espaciales cayeron en silencio una por una, apagándose en la vasta oscuridad del espacio. En Marte, las colonias quedaron reducidas a ruinas, con solo unos pocos supervivientes, demasiado perturbados para ser considerados humanos. El resto de la galaxia, en su ignorancia o indiferencia, no pudo evitar la expansión de la entidad. Aquellos planetas y sistemas estelares que alguna vez se mantuvieron al margen de los asuntos de la humanidad, pronto sintieron las oleadas de energía oscura y radiactiva que se extendían desde el sistema solar. La entidad había pasado de ser un horror contenido en un planeta a convertirse en un dios cósmico, devorador de estrellas que crecía sin cesar. La Vía Láctea comenzó a sucumbir.
Las estrellas, una por una, se oscurecían, como si la propia luz fuera devorada. El cosmos se volvía un lugar hostil, un reino de pesadillas donde el tiempo y el espacio ya no obedecían a las reglas conocidas. El poder de esta entidad se había vuelto inconmensurable. La humanidad, en su desesperación por destruir lo que no comprendía, había sellado su propio destino. No quedaban refugios, no había planeta lo suficientemente lejano para escapar. La entidad, nacida de las propias entrañas de la Tierra, ahora reclamaba la galaxia entera y el universo mismo comenzaba a retorcerse bajo su influencia. El fin de todo no llegó con una explosión ni con una batalla épica. Llegó en la forma de un susurro, un silencio aterrador que se extendió por el cosmos, anunciando que todo lo que alguna vez existió estaba destinado a ser consumido por la oscuridad. Y en ese vacío, la entidad esperaría, alimentándose del miedo y de la desesperación de las estrellas moribundas, hasta que no quedara nada más que su propia existencia eterna.